Bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver un poquito el tema de SketchUp vinculado con el mundo de la arquitectura. Preparando un poco esta presentación con este tema, pues bueno, uno ya se plantea el tema de la arquitectura con lo amplio que es, ¿no? Cómo afrontarlo, pero realmente fue interesante porque con el paso a medida que lo iba preparando, me iba dando cuenta que realmente SketchUp es una aplicación que está presente en gran parte de los procesos de lo que es el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Siempre lo comento yo personalmente en las formaciones que hacemos. Siempre suelo comentar que SketchUp es un programa que debería o debe estar presente desde el inicio de lo que es el desarrollo del proyecto, porque realmente es un programa muy sencillo, muy potente y muy versátil a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco como está orientado. Os voy a ir comentando un poco, bueno, primero una introducción de lo que es SketchUp por si hay alguien evidentemente que es nuevo en el tema de SketchUp en esta primera sesión. Esta primera sesión va a servir un poquito de introducción a las otras dos, a las otras tres que tenemos. Y bueno, vamos a ir viendo SketchUp cómo se puede o cómo está presente en todas esas disciplinas, por así decirlo, que tiene la arquitectura. Aunque parezca mentira, realmente está presente en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, por empezar, explicando un poco lo que es SketchUp y lo que suele utilizarse de SketchUp en arquitectura. Básicamente, bueno, SketchUp es un programa de modelado 3D, como lo veis ahí en el centro de lo que es lo que llamamos el universo de SketchUp o el ecosistema de SketchUp. Programa de modelado 3D muy fácil de usar, muy fácil de aprender, muy rápido de aprender y muy versátil, como veremos. Y tiene, como veis alrededor, en torno a él, una serie de aplicaciones que, curiosamente, van ayudando y complementando a la aplicación de modelado para conseguir lo que es ese uso del programa en todo lo que supone el desarrollo de la arquitectura. Como veis, además de layout, programa de maquetación de planos, que veremos un ejemplito después, y de Style Builder, que son dos aplicaciones que se instalan como base con SketchUp, hay toda una serie de aplicaciones directamente vinculadas, como por ejemplo VRAI, para lo que es la visualización arquitectónica, que también veremos mínimamente hoy, como ejemplo de un proceso que no deja de estar vinculado con lo que es el desarrollo de la arquitectura, que es la visualización de los elementos, de los modelos en 3D que nosotros generamos, sea con el fin que sea. También tenemos la opción de Trimble Connect para comunicar o contactar con otras personas a través de lo que es el entorno de SketchUp. Y muchas otras opciones, ¿no? Como por ejemplo la galería 3D, que nos da proyectos o modelos en 3D para incluir en nuestros proyectos, o la galería de extensiones, que son aplicaciones que se pueden meter dentro del programa para ampliar lo que es el uso básico de la aplicación, pasando por cosas como el propio layout, que decía, de maquetación de planos, como parte del proceso de desarrollo de un proyecto de arquitectura, o por ejemplo el Scan Essentials, ¿no? Que es un programa que nos permite, un plugin, que nos permite trabajar con nubes de puntos. Entonces, dentro de SketchUp. Digamos que con una sola aplicación y todo su ecosistema
abordamos un poco todo el proceso de desarrollo de lo que es un proyecto de arquitectura. Evidentemente la arquitectura es una disciplina, o hay muchas disciplinas dentro de la arquitectura, pero SketchUp, como digo, puede estar presente en muchas de ellas. Como decía antes, si no en todas, en muchas de ellas, si no en todas. Como decía antes, es un programa que nos ayuda mucho en lo que es la concepción del proyecto desde el inicio, ¿no? Una de los que estáis vinculados o tenéis relación con la arquitectura, una de las cosas más complicadas, sobre todo al principio, ¿no? Es pues ver o imaginarse las dimensiones de los elementos, cómo encajan unos con otros dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto. Generar volúmenes en SketchUp es el primer paso que aprende uno. Lo primero que se aprende en la primera clase es a generar volúmenes de forma básica de un proyecto, y eso es un proceso muy importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto de arquitectura, ¿no? El desarrollo del proyecto o el desarrollo de cualquier volumen, básicamente. Incluso aquí estoy utilizando la herramienta rectángulo, pero lo que es SketchUp básicamente es esto que estoy haciendo aquí. Líneas que forman un perímetro cerrado y con otras herramientas que tiene el programa, las que tenéis aquí a la izquierda básicamente son las que se utilizan en el 90% de las ocasiones, pues son elementos que nos ayudan a generar volumetrías, ¿no? de forma muy rápida y muy sencilla. Este sería un primer paso, un boceto de arquitectura, esos bocetos que hacemos en papel con las primeras ideas, pues de forma muy sencilla podemos llevarlo a SketchUp y hacernos una idea mucho más real de lo que es el proceso o cómo es el resultado de lo que estamos creando, ¿no? A partir de ahí, un paso siguiente, pues a lo mejor aplicar una serie de usos, ¿no? Dotar de unos colores sencillos a lo que son los distintos elementos para ir empezando a hacer un pequeño diagrama un poco más exacto, un poco más definido, con cada uno de los elementos, zonas de día, zonas de noche, etcétera. Bueno, hay una multitud de procesos que se pueden incluir. También un proceso muy sencillo, por ejemplo, incluir colores distintos dentro de lo que es el programa, con esas herramientas, con el bote de pintura, aplicar un color distinto en todos los elementos. Bueno, pues es relativamente sencillo. Como veis ahí, básicamente tenemos de forma muy rápida la inclusión de colores para diferenciar elementos. Y siguiendo y profundizando en el propio modelo, ya veis que no salimos de SketchUp, podemos dar un paso ya a lo mejor un poquito más detallado y entrar dentro de lo que es el proceso de detalle del modelo, ya con huecos, con carpinterías, definiendo distintos espacios o elementos como escaleras, etcétera, llegando a definir a lo mejor alguna zona puntual para ver algo más de detalle. Este es un proceso, digamos, relativamente normal, ¿no? El proyecto se va definiendo poco a poco y todo ese proceso tenemos la herramienta en nuestras manos para poder ir desarrollándolo de forma exacta, ¿eh? Esta es una de las características también de SketchUp, un programa muy exacto en el que todo lo que nosotros dibujamos pues tiene las dimensiones que queremos que tenga. Seguimos profundizando en el desarrollo del proyecto. Nos vamos a una zona ya, como veis, con algo más de detalle, con esquema de instalaciones básicas en un sótano, como veis, con interruptores, líneas de cable, y acabamos con el desarrollo del proyecto a un nivel más detallado, definiendo ya distintos aspectos desde el punto de vista de instalaciones, de lo que sería el proyecto un posible proyecto de ejecución, ¿no? Ahí veis cómo van apareciendo distintos elementos. Esos elementos
pueden tener todo el detalle que queramos. Ahí lo veis, por ejemplo, cómo se puede dibujar al milímetro los distintos elementos que formen parte del modelo, hasta acabar con lo que es el detalle de una de las estancias, en este caso un baño, con todo el tema de instalaciones de agua caliente sanitaria, etcétera, o por ejemplo los distintos elementos que forman parte de ese proyecto. Con esto lo que pretendo que veáis es que desde SketchUp está presente desde el momento inicial, desde lo que es ese boceto de servilleta, como se suele decir, hasta el detalle más grande en lo que es incluso, por ejemplo, pues las distintas instalaciones para que no colisionen unas con otras, ¿no? Es decir, que tenemos la posibilidad de detallar toda esa información en 3D de forma relativamente sencilla. Ya sé que va a sonar muy exagerado el hecho de decir que si alguien que controla el proceso de dibujar un rectángulo y crear la extrusión de ese elemento, si alguien controla este proceso, que ya veis lo que es, utilizar la herramienta línea y la herramienta empujar-tirar para crear el volumen, realmente controlas prácticamente el programa entero. Como digo, puede parecer exagerado porque realmente con el nivel de detalle que hemos visto pues puede parecer exagerado, pero no lo es. En un diagrama como este por aquí que veis, esto, como veis aquí, no deja de ser rectángulos en distintas dimensiones, que básicamente se repite el proceso una y otra vez. Luego, por supuesto, se puede profundizar, como veremos, con muchos elementos, con muchas herramientas nuevas, con muchos plugins, muchas cosas, pero el proceso de desarrollo del trabajo de manera básica es ese, es el que habéis visto. Y con eso nos vale para llegar a un detalle como ese que tenemos ahí, ¿no? Bien, tenemos por aquí algún elemento más. Bueno, ese proceso, el proceso inicial que comentaba antes, parte siempre de un dibujo, generalmente cuando hacemos arquitectura, centrándonos un poco en el dibujo del modelo en 3D de una vivienda, pues parte de, generalmente, aunque lo comentábamos ahora antes de empezar, ¿no? Generalmente parte de un archivo 2D, un archivo CAD, que es una de las fuentes de información que se utilizan en SketchUp. No es la única, tenemos muchas fuentes de información que podemos utilizar en SketchUp. Veremos aquí en esta presentación 2 o 3 tipos de fuentes de información, pero hay todavía más. Partiendo de ese documento, de ese archivo CAD, de ese trabajo realizado en el propio SketchUp o en otras aplicaciones, el proceso suele ser siempre el mismo. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos estos elementos que no dejan de ser unos muros. Con la herramienta línea tenemos ahí ese muro por ahí, y aquí tenemos, por ejemplo, ese otro elemento que podemos generar fácilmente, ¿vale? Incluso por ahí, aquí creo que no me lo creó, vamos a ver si me lo crea ahora ahí, eso es. Bueno, pues ahí, como veis, tenemos esos muros y básicamente con esa información nosotros empezamos a dibujar los distintos elementos. Ahí, como veis, con la misma herramienta de antes, tengo la información de la sección que tenemos ahí presente dentro de lo que es el programa, y puedo llevar el modelo a la altura que me indica la sección, ¿no? Ahí, como veis, por ejemplo, pues ahí lo tenemos. Con doble clic, por ejemplo, puedo levantar esos elementos y a partir de ahí, con eso, vamos construyendo las distintas plantas, forjados, etcétera, todo el proceso de lo que es levantar el modelo en 3D. Siempre lo comento cuando hablamos de trabajos con archivos DWG,
que el proceso más laborioso no es, curiosamente, el hecho de levantar el modelo en 3D, sino que es el hecho de conocer la geometría que tienes que levantar. Ese es el proceso. Hasta ese punto llega SketchUp, de ser tan rápido y tan sencillo, que lo más laborioso es realmente conocer lo que tenemos que levantar, más que el hecho de hacerlo. Dependiendo de la aplicación que utilicéis, pues veréis que esto es realmente una gran ventaja, ¿no?, del programa. Después, una vez levantado ese elemento, esa planta baja, por ejemplo, que tendría, por supuesto, más trabajo, etcétera, pues podríamos realizar lo que es la propia generación de las plantas o alzados, ¿no?, de lo que es el volumen, incluso la sección, ¿no? Ahí tenemos, pues, por ejemplo, una sección. Tenemos ahí planos de sección, una sección que es variable en tiempo real para conseguir cortar el elemento por donde queramos, ¿no? Estas son herramientas muy sencillas, muy básicas, que se aprenden en cualquier curso de SketchUp, pero que son interesantes a la hora de visualizar, no solo para nosotros, sino también a la hora de presentar nuestro trabajo como personas vinculadas con el mundo de la arquitectura, ¿no? Crear un plano de sección es tan sencillo como levantar, pues, una herramienta. Aquí tenemos plano de sección, por aquí, y ahí tenemos la posibilidad de crear los planos de secciones que queramos, ¿no? Eso es, básicamente, con ese elemento, como veis, pues tengo los cortes en planta sin ningún tipo de problema. Este proceso, evidentemente, con la práctica, con el tiempo, se acaba convirtiendo en elementos más grandes. Tengo por aquí otro archivo, a ver si lo llevamos por aquí, por ahí, y lo vamos abriendo. Y eso se acaba convirtiendo, pues, en un proyecto mucho más laborioso, con mucha geometría, pero que al final es siempre el mismo proceso. Es decir, el proceso de levantar, generar el entorno, en este caso de unos edificios, ahí modificar o, en base a los planos que tenemos presentes, levantar el edificio en cuestión, ese otro edificio y, por último, el tercero. Como veis, son elementos repetidos, elementos que se repiten sistemáticamente, evidentemente lleva su tiempo, y vuelvo a decir lo mismo, es el mismo proceso exactamente igual, ¿no? Si yo tengo que generar algún elemento en esa fachada, pues es el mismo proceso exactamente igual que el que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Más trabajo en cuanto a tiempo, pero exactamente la misma dificultad. Por si eso fuera poco, una de las herramientas que tenemos disponibles en lo que es SketchUp es una de esas herramientas que tenemos alrededor de esa pieza central que es SketchUp, es la galería 3D. La galería 3D, que cada vez nos ofrece más soluciones y que nos sirve para buscar modelos en 3D que nos permite incluirlos dentro de lo que es nuestro proyecto, ¿vale? Hay miles y miles y miles de elementos en 3D, como veis. He buscado por árbol, si buscamos en inglés por tree, pues habrá más, y podemos incluirlos en nuestros modelos de forma muy sencilla. Básicamente le damos a descargar, nos dice si queremos descargarlo en nuestro modelo, y a partir de ahí los rellenamos, con lo cual no tenemos que ir dibujando todos los elementos, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar los elementos que no están definidos de partida, porque son elementos nuevos, como en este caso los edificios y la plaza, ¿no? Pero árboles, todo el tema, por ejemplo, de columpios, etcétera, estas escaleras de lo que es
la piscina, son todo elementos que están ya definidos y lo único que tendríamos que hacer en algún caso sería adaptarlo puntualmente a lo que es el modelo en el que estamos trabajando. Después, lógicamente, si yo copio este objeto, pues voy a tener un objeto exactamente igual. Bueno, tenemos distintas herramientas para escalar los elementos y para rotarlos también. Ya cuando tienes un poquito de experiencia empiezas a preguntarte, bueno, ¿y hay alguna forma de repetir este proceso de manera automática? Pues evidentemente que la hay. Generalmente, siempre lo decimos, siempre que tienes una necesidad en SketchUp ya hay alguien que la tuvo antes y ha generado una forma de hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son distintas aplicaciones que se pueden ir generando. Y el proceso sigue siendo siempre el mismo, ¿eh? Como veis, ahí tenemos esos archivos. Aquí tengo, por ejemplo, un piso tipo, que es uno de los pisos que forman parte de estos edificios, y de forma puntual, ya con un poquito más de detalle, ya profundizando, ¿no? Acercándonos un poquito más a aquello que veíamos en el primer ejemplo, en el de la introducción. Ya tenemos pues pulsadores, interruptores, tenemos rodapiés, tenemos algún elemento ya en las puertas como los tiradores, etcétera, ya con un poquito más de detalle en la cocina. Y bueno, son elementos que van dándole poco a poco cada vez más información. Partiendo del proyecto original se genera pues los elementos, como veis, con detalle, ¿vale? Eso desde el punto de vista de lo que es pues ese proceso inicial, ¿no? El proceso de trabajo de modelado 3D. Pero luego, entrando en cada una de las disciplinas de lo que es la propia arquitectura, aunque esto es mucho decir, ¿no? Pero bueno, tenemos la posibilidad de incluir información de todo tipo. Si podemos dibujarlo en 3D, podemos incluirla sin ningún tipo de problema en nuestro trabajo, ¿no? Aquí, como veis, por ejemplo, pues hay todo un proceso en distintas etapas. Estos son las escenas de SketchUp que nos ayudan a generar puntos de vista y guardarlos para utilizar la información de forma más exacta, ¿no? El punto de vista correcto. Y como veis, pues tenemos ahí, pues bueno, un edificio totalmente definido en todo lo que es el proceso constructivo, que pasa por todas las etapas, ¿no? Con lo cual con SketchUp también podemos presentar no solo el elemento final, sino que podemos centrarnos, por ejemplo, en lo que es todo el proceso, por así decirlo, constructivo de lo que es ese edificio. Ahí veis desde el montaje de las vallas, el montaje de las casetas de obra, la primera etapa de la excavación o la primera parte de armado, el primer hormigonado, y poco a poco pues demostrando, en este caso encofrado de muros, etcétera. Bueno, todo con información exacta, con información perfectamente incluida dentro de lo que es el trabajo y que puede ayudar en distintas formas, ¿eh? No es la arquitectura un producto final como muchas veces se presenta, ¿no? Muchas veces nos dan la imagen bonita y mira qué bonito, pero detrás de todo eso bonito está todo esto que está aquí, ¿no? Entonces todo eso es representable a través de SketchUp sin ningún tipo de problema. Ahí veis un poco el conjunto con la grúa y después ya por último pues la escena final pues con todas las líneas de vida, de todos los elementos, etcétera, ¿no? Bueno, este es un trabajo también muy grande. Aquí tenemos un elemento también que es muy, muy curioso, que me gusta mucho verlo. Es un andamio, que es un componente dinámico. Una de las formas que tenemos de trabajar en SketchUp es con grupos y componentes, que son unos objetos que tienen unas características. En este caso, este componente, si lo escalo, bueno, pues es un elemento que, como veis, me permite tener las unidades de los distintos elementos
sin tener que dibujarlos de forma manual. Si estiro el elemento, se adapta en altura para alcanzar la altura en base a la dimensión que le dé. Ahí, como veis, básicamente hay que dibujar uno, definirlo, configurarlo. Es un proceso que hay que aprenderlo. No es difícil, pero hay que aprenderlo. Y tenemos una gran ventaja, ¿no?, a la hora de trabajar. Son cosas que se van viendo con el tiempo y que son siempre interesantes de ver. Esto que tenemos aquí nos lleva a una representación, como veis, más estructural, ¿no?, de los elementos. En este caso, antes hablábamos un poco del dibujo de arquitectura, aquí hablamos de todo el proceso constructivo, las distintas etapas de la construcción. Aquí tenemos dentro del proceso constructivo el desarrollo de la estructura, y esa estructura también está presente dentro de lo que es SketchUp a través de lo que es el mundo BIM. Ya sabéis que hoy en día, ya hace mucho tiempo, la metodología BIM está muy presente. De hecho, en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la ingeniería, del diseño en general, está muy presente. Tendréis una de estas sesiones que tenemos estos días específica de este tema, pero ya, como comentaba antes, esto es un poco de introducción. Bueno, pues tenemos la posibilidad en SketchUp, especialmente vinculado con el mundo de la arquitectura, tenemos la posibilidad de desarrollar objetos paramétricos. Sabéis que en el tema BIM el gran paso está en crear un modelo en 3D que tiene todas sus características definidas, dependiendo del programa, evidentemente. Pues tenemos volumen, tenemos todos los parámetros que queramos definir. SketchUp es un programa BIM que, como digo, está especialmente vinculado con el mundo de la arquitectura, además, ¿no? Aquí, como veis, bueno, esto es una estructura muy sencilla. Este elemento que tengo por aquí es básicamente eso que voy a hacer ahí, un cuadrado de 0,25 por 0,25. Con la misma herramienta de antes le doy la altura y este elemento lo configuro para que sea un componente, y dentro de ese componente, como veis, tengo la opción de definir lo que es el tipo. ¿Vale? El tipo es la forma o el camino que nosotros tenemos en SketchUp para definir toda esa información paramétrica que tenemos dentro del programa. Veis en este caso que tenemos aquí IFC 2x3, ahí tenemos los elementos que podemos utilizar, y si os dais cuenta tenemos IFC BIM, IFC Building, Column, Door, Pile, Plate, Project. Son todos elementos, Slab, son todos elementos vinculados con el tema de la arquitectura, especialmente, ¿vale? En este caso IFC Column, y esto se convertiría automáticamente en un elemento reconocible por cualquier programa BIM como un elemento pilar o un elemento columna, ¿vale? Si hacemos botón derecho, tenemos componentes dinámicos, opciones de componente, y ahí veis que tenemos IFC 2x3, Object Type, Tag, Name y descripción, elementos que podemos incluir dentro de lo que es los parámetros del elemento, ¿no?, del elemento dibujado. Evidentemente esto nos permite hacer una exportación del modelo 3D a un archivo IFC 2x3, incluso IFC 4, ¿vale? Y desde el punto de vista de los elementos de arquitectura, como decía, especialmente, que son los realmente exportables, pues tenemos la posibilidad de generar un archivo IFC, como ese que estoy abriendo por ahí, lo estoy abriendo ahora en el otro monitor, lo vais a ver rápidamente. Y como veis, básicamente, pues esto es un visor de IFC, pues ahí tenemos los elementos todos definidos, ¿no? Si selecciono un pilar, pues ese pilar rápidamente me dice que la entidad IFC es un IFC Column, en este caso un IFC Plate, y la escalera IFC Stair, independientemente de la definición que tenga, etc. Esto sería reconocible
como digo, por cualquier aplicación BIM. En el mundo BIM hay multitud de opciones a través de lo que es SketchUp y algunas de las herramientas que forman parte de ese ecosistema. Lo veréis muy en detalle en la sesión de BIM que vais a tener dentro de un par de días. Pero como veis, todo parte de la misma idea, ¿no? Del proyecto, de levantar el modelo en 3D y a partir de ahí, con más o menos intención, podemos definir todos los elementos que forman parte de cualquier proyecto. Este es un proyecto que utilizamos mucho, conocido en algunas presentaciones ya, pero bueno, como veis, pues tenemos ahí los distintos elementos repartidos y definidos cada uno en su tipo IFC, ¿no? Bien, más cosas. Bueno, tengo por aquí una opción que está vinculada con el urbanismo, por así decirlo, otra de las disciplinas importantes dentro del mundo de la arquitectura. Y bueno, urbanismo entendido como lo que es el desarrollo, ¿no? El proyecto de la ciudad, del entorno, ¿no? Bueno, básicamente tengo aquí un pequeño ejemplo, sin profundizar demasiado dentro de lo que es el tema del urbanismo, pero sí que tenemos algunas aplicaciones que son interesantes dentro de lo que es el mundo de SketchUp, que nos permite obtener la información de los modelos en 3D desde el punto de vista de lo que es el urbanismo como tal, ¿no? Aparte de ser una disciplina que abarca multitud de opciones, pues bueno, desarrollo de ciudad, en este caso, como veis, con volúmenes muy sencillos. Toda esta información que tenéis aquí es información que está descargada directamente con un solo clic, ¿eh? Es decir, aunque veáis volúmenes muy sencillos que se podrían dibujar a mano, esta información es información descargada a través de un plugin que se llama Placemaker. Los plugins, como decía, son programas que se pueden instalar dentro de lo que es el SketchUp y que nos permiten pues realizar operaciones que o bien no podemos realizar o bien operaciones que, digamos, nos permite hacerlas de forma mucho más rápida, ¿no? Levantar todo este elemento en 3D pues es un proceso relativamente podría ser a mano relativamente laborioso, pero todo esto se obtiene básicamente con un solo clic. Tengo por aquí la página abierta, esa es la página de ese plugin en concreto. Bueno, como este hay miles de plugins, pero bueno, tenéis ahí un poco toda la información de vías, edificios, etcétera, y básicamente pues esa es la información que se puede obtener directamente dentro de lo que es el programa. Evidentemente, si ya lo tenemos generado, no tenemos mucho que hacer en el caso de SketchUp, pero bueno, nos puede ayudar perfectamente para desarrollar alguna pieza en concreto en base a lo que es la volumetría o para hacer una presentación mismamente de lo que es alguno de los elementos si tuviéramos que hacer o realizar alguno en este caso, ¿no? Hay algunas herramientas más añadidas, quizá Placemaker es de las más conocidas, pero bueno, todo lo que sea vinculado con el tema de landscape, ¿no? Es una parte también muy presente dentro de lo que es el propio SketchUp, ¿eh? Después tenemos otra parte dentro de lo que es el tema de la arquitectura, que es el tema del diseño de interiores, ¿no? Es otra disciplina, por así decirlo, también muy presente, ya metidos dentro de ese volumen generado y que, bueno, pues es interesante SketchUp como herramienta dentro de lo que es ese mundo. También está muy presente. Yo creo que cada vez más SketchUp se está convirtiendo en una herramienta muy utilizada en el mundo del diseño de interiores,
porque como vimos nos permite detallar de forma puntual pues bueno, casi cualquier elemento, ¿no? Estoy abriendo un archivo de un proyecto que también utilizamos en su día para una presentación de una empresa de diseño de interiores, y bueno, pues básicamente es un archivo que cuenta con todo el detalle de lo que es la creación de un espacio, un showroom de esta empresa, en la que veis que de nuevo se repite el proceso de creación de escenas representando las distintas zonas. Ahí veis distintos puntos de vista. Cómo con SketchUp podemos definir todos los espacios, dibujar todos los elementos y conseguir previsualizar tanto en dimensión como en imagen lo que será el espacio que hemos generado, ¿no? Aquí os presento algunas de las imágenes que hay de ese proyecto. Estas son las imágenes originales del espacio de la tienda, el estado previo, y lo que estamos viendo pues es directamente el espacio ya, digamos, definido, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, de definir distintos aspectos puntuales como texturas o aplicación de materiales para conseguir el resultado deseado, ¿eh? Veis, por ejemplo, ahí tenemos el detalle del baño en este caso. Ahí veis ahí la textura. Es la imagen puesta sobre el modelo de SketchUp en ese baño. Y bueno, ahí tenemos un pequeño baño en la zona de las escaleras. Hay por aquí un vídeo para que lo veáis del resultado final. Le voy a quitar el volumen. Y bueno, pues como veis, os lo pongo ahí rápidamente, a ver si me deja moverlo por ahí. Y ahí veis el resultado final, veis ahí la textura en el baño. Bueno, pues básicamente con SketchUp se previsualiza de forma previa cuál va a ser el resultado final. Como vimos en este caso, las escenas son escenas que están definidas con la calidad que tiene SketchUp en su presentación. Luego veremos que esa calidad se puede ampliar con visualización ya un poco más detallada en programas como por ejemplo V-Ray, ¿no? que forma parte de ese ecosistema que veíamos al principio. Vale, pues esa es un poco la idea. Tenemos por aquí otro ejemplo. Vamos a abrir por ahí ese otro ejemplo de otro interior. En este caso de la empresa Black. Y también es un interior muy trabajado, muy detallado, que nos sirve para ver cuál va a ser el resultado final. En este caso, como veis, pues tenemos por ahí distintas escenas. Esto es una escena en planta. Ahí se ve también el archivo DWG del que se empezó a levantar ese modelo, con el cual veis también que el proceso es siempre repetitivo. Aquí imagen de la barra, banco principal, bueno, distintas escenas, ¿no? Que nos ayudan a visualizar pues los distintos elementos, ¿vale? Y básicamente es eso. Tenemos por aquí imágenes también, eso es. Por ahí hay alguna imagen también. Esto ya son imágenes, como veis, que están un poquito más trabajadas. Sigue sin ser fotografía real, ya son imágenes con un poquito más de detalle, pero bueno, nos siguen ayudando a visualizar el espacio perfectamente, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos como encargados de desarrollar ese espacio de arquitectura. Por continuar un poquito con el tema
de lo que es la presentación de trabajos. Tengo aquí un trabajo que es bastante interesante, es también un caso real, en este caso lo tengo en PDF, y es una herramienta o es un trabajo que me gusta compartir porque además formé parte de él desde el punto de vista de lo que es de lo que fue la ayuda, ¿no?, a la persona que lo desarrolló realmente. Como digo, este es un trabajo real, ahora veréis un poco el resultado final. Es el rincón de un claustro. En este caso es en el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Ribas de Campos, en Palencia. Y bueno, la persona que hizo esto lo hizo para una empresa, se llama Trixa, son clientes de SketchUp. Y bueno, tenía en este caso el modelo de una nube de puntos, ¿vale?, generado con otra aplicación. Es decir, ese modelo que veis ahí está generado con otra aplicación. Veis que es un modelo que se escapa un poco de lo que es habitual en SketchUp, que son cosas más como estas de aquí, ¿no? Generalmente, ahí veis que hay mucha triangulación. Bueno, el caso es que la persona que realizó esto pues tenía ciertas dificultades, y con el paso del tiempo pues fuimos haciendo algunas sesiones para tratar de conseguir el resultado final, de conseguir ese rincón del claustro y poder reconstruirlo. Entonces, como veis, el resultado original, el modelo original, aquí es el primer apoyo en base a lo que es el estado actual del elemento, cómo se generan los primeros arcos, ahí en ese caso esa bóveda, ese rincón de claustro, ahí rematándolo, y lo que sería un poco la visualización del conjunto final. Aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos una imagen del estado original. Aquí tenemos algunos elementos, pues bueno, para detallar lo que es las distintas fases del proyecto del proceso del trabajo, ¿vale? Y aquí veis un poco la construcción de los distintos elementos, cómo se fue construyendo en base a lo realizado en SketchUp, con las dimensiones exactas que se hicieron en SketchUp, y todas las dimensiones, los elementos sacados del propio SketchUp, lo tenéis ahí arriba, ¿vale? Y cómo fueron trabajando los canteros para conseguir, bueno, en este caso, todo el tema del armazón, la cimbra de lo que son los arcos, las distintas piezas de los arcos, y para acabar, bueno, pues realizando lo que es el proyecto final, ¿no?, que lo tenéis ahí tenéis las distintas etapas hasta lo que es el proyecto final ya rematado. A ver si lo encuentro por aquí arriba. Bueno, me estoy perdiendo aquí. Ahí está, ese de ahí, ¿no? Bueno, pues ese es un elemento que, como veis, es relativamente complejo. Ahí veis un poco todo el proceso, pero veis exactamente cómo es, exactamente igual que lo que está definido, ¿no? Ahí veis ese plano, etcétera, elemento. Bueno, pues es un caso de éxito, que se suele decir, como de poco conocimiento, porque algo de conocimiento había por parte de la persona que lo desarrolló, pues acabó realizando algo material, ¿no?, y exactamente construido. Así que bueno, es un ejemplo bastante interesante. Por supuesto, para generar todo este tipo de elementos, todo este tipo de información, que aquí está puesta un poco más bonito porque tenemos las fotos, distintas escenas, etcétera, hay toda una parte de lo que es la maquetación, ¿no?, de los elementos. Aquí tengo, os comentaba al principio, en esa imagen original, que había un programa de maquetación de planos, el layout, que nos ayuda a lo que es la maquetación de toda esa documentación
y que nos permite generar todos los planos con el modelo que hemos generado en 3D. En base a ese modelo 3D podemos generar lo que es todo el proceso de planos e información, documentación técnica para lo que es darle a las personas que tengan que construir o levantar ese elemento, ¿vale? Bueno, este es un trabajo que está vinculado con la imagen o con la idea, el proyecto que os ponía al principio, que estaba tan sumamente detallado. Y como veis, pues bueno, son láminas que tienen la información que podemos incluir, básicamente la información que queramos. Tenemos distintas láminas con distintas visualizaciones y pues bueno, como veis, de nuevo podemos volver a detallar un poco todo lo que queramos. Todo esto que está aquí, es un elemento que es un modelo de SketchUp. Básicamente, si yo hago doble clic, pues puedo, bueno, en este caso no, pero si hago doble clic, antes ahí está, vale, ahí, bueno, pues esto es el modelo de SketchUp, ¿no? Realmente es un corte, como lo que hicimos antes, que nos permite posicionar la cámara en el punto exacto para generar el plano. Tiene una gran ventaja desde mi punto de vista, que siempre la comento también, y es que el modelo que yo tengo definido en 3D, si sufre alguna variación, sufre variación también lo que es automáticamente toda la documentación gráfica que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proceso bastante interesante. Es, como veis, una aplicación layout que, como comentaba antes, se instala con el propio SketchUp, con lo cual cualquier persona con licencia pues tiene acceso también a esta herramienta. Es también sencilla, hay que dedicarle unas horitas a conocerla, pero básicamente es todo basado en el mismo SketchUp. Aquí, como veis, hay una sección, esto sigue siendo un elemento, una imagen de SketchUp, un archivo de SketchUp enlazado, y podemos realizar cualquier tipo de acotación, por ejemplo, dentro de lo que es el propio modelo, directamente sobre el propio plano, lo cual nos va permitiendo generar toda esa documentación tan necesaria. Tiene muchísimas opciones dentro de lo que es el programa como tal, y como digo, merece realmente la pena pues dedicarle un poquito de tiempo. Como veis, aquí ya son planos un poquito más de visualización de lo que es el proyecto en sí, pero bueno, es realmente interesante, ¿eh? Es otra de las herramientas que forman parte de ese ecosistema que nos ayudan, como veis, a desarrollar en este caso la documentación técnica, ¿no? que nos hace falta dentro del proyecto. Más opciones de lo que es el programa, y ya para ir rematando. Bueno, comentábamos al principio, teníamos cierta información que nos llegaba a través de archivos DWG. Bueno, pues tenemos por ahí también la posibilidad, estoy abriendo, ahora se abre, un archivo en el que obtenemos la información de nubes de puntos, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso, este es un modelo en 3D, como veis, con volúmenes básicos, pero está obtenido de lo que es esa nube de puntos, ¿vale? La información de la nube de puntos hoy en día ya sabéis que está muy presente en lo que es el mundo, bueno, de la arquitectura, de la ingeniería, etcétera. Y SketchUp también es un programa que nos permite generar modelos en 3D en base a esa información. ¿Qué tenemos de bueno aquí? Pues que la propia nube de puntos representa la realidad y nosotros dibujamos sobre la realidad, ¿no? Con lo cual tenemos ahí la herramienta de Trimble Scan Essentials, es ese plugin que nos permite pues dibujar con las herramientas de SketchUp directamente sobre la propia nube de puntos y generar lo que es la
geometría de ese elemento, ¿no? Si me voy por ahí, pues para hacer, por ejemplo, lo que es esa ventana, hago la extrusión exactamente igual que hacía antes, con las mismas herramientas, la llevo hasta la nube de puntos y pues ahí seguiría trabajando, haciendo todos los detalles para acabar consiguiendo pues lo que es el modelo en 3D, ¿vale? de esa estación. Como veis, ahí está el modelo realizado. Evidentemente esto es una labor que hay que realizar con más o menos detalle. Como veis, esa es la ventana que estábamos dibujando nosotros. Pues bueno, lo bueno es que tiene toda la información presente dentro de esa nube de puntos. Esta es una opción añadida más dentro de ese ecosistema que nos permite trabajar con otras fuentes de información. Además de esto, como decía al principio, es un programa que es especialmente versátil y nos permite tener una conexión directa con otras aplicaciones del mercado. Nosotros veíamos cómo podíamos enviar la información generada con aquellos tipos IFC en BIM y llevarla a otras aplicaciones, pero también nos permite traer a SketchUp el trabajo realizado en otras aplicaciones. En este caso, por ejemplo, estamos con un proyecto realizado en Revit, y a través del importador de Revit, el importador que existe en la versión de SketchUp Studio, pues tenemos toda la información que hemos trabajado dentro de lo que es el Revit, la tenemos dentro de SketchUp, ¿vale? Para poder realizar visualización, para poder trabajar con algún elemento puntual, como veis aquí estoy en la parte de estructura, o para poder visualizar la estructura y las instalaciones de todo ese proyecto, como veis ahí están todas cargadas, o para ver el proceso de arquitectura. Toda esa información además viene perfectamente categorizada dentro de lo que son las distintas capas, las distintas etiquetas. Como veis por ahí, pues bueno, en este caso tengo la topografía o tengo solo la estructura con toda su cimentación, todo dentro de SketchUp, todo medible, todo modificable. Si tenemos que modificar cualquier elemento lo podemos hacer de forma puntual y todo perfectamente manejable desde dentro del propio programa. Con el fin, por ejemplo, en este caso, como decía, de dar ya el último paso, ¿no? Ese paso de la visualización final del proyecto a través de la aplicación que os comentaba antes, una de las aplicaciones que está vinculada con SketchUp, pero en este caso de forma directa, que es VRay, ¿no? Entonces, pues en el caso de VRay tengo por aquí algún modelo que voy a abrir, muy sencillo, simplemente para que veáis que como parte del proyecto de arquitectura, por así decirlo, pues tenemos ahí ese elemento. Vamos a darle por aquí, ahí abrir. No voy a darle a renderizar porque tardamos un tiempo bastante grande en renderizar este tipo de modelos. Pero bueno, como veis ahí, este sería un proyecto, digamos, totalmente definido, de una pequeña vivienda. También es conocido en el mundo de SketchUp. Tenemos distintos puntos de luz, distintos tipos de árboles. En este caso los árboles están descargados de una librería propia de lo que es VRay como proyecto de renderizado. El interior está todo definido, también con su interior tenemos distintos puntos de vista, exteriores, interiores, etcétera. Es decir, todo totalmente definido y preparado para volcar todo este trabajo de forma un poquito más o menos bonita. Vale, aquí voy a darle a lo que es la ventana de visualización del frame buffer. Vamos a ver si podemos cargar, por ejemplo, ese line mix que nos deje ahí verlo. Y bueno, esto ya como punto final. Voy a darle a File, Load Image,
y vamos a cargar el Final Image VRIMG. Este sería el proceso totalmente acabado, ¿no? El hecho de trabajar con este programa me permite todo ese proceso de desarrollo del proyecto, me permite dotarlo de realidad para conseguir el objetivo que queramos, ¿no? En este caso, la representación de esta escena un poco más de noche. Como veis por ahí, tenemos distintas opciones de iluminación, tenemos distintos elementos, podemos cambiar, por ejemplo, la iluminación de forma puntual, la Dome Light, para darle un poco más de intensidad a la escena, o menos, sin tener que volver a renderizar. Tenemos las luces del interior de la vivienda, que podemos ir apagando, ¿vale? O linternas, etcétera, para conseguir distintos resultados dependiendo de lo que busquemos. Tengo por aquí otra que también es muy interesante y es esta de aquí, simplemente para que veáis que, bueno, es un proceso todo continuo dentro del propio SketchUp. Ahí tenemos el Light Mix y, bueno, pues ahí tenemos todas las luces. Podemos iniciar solo una luz o podemos ir iniciando pues los distintos grupos de luces dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Siendo modificable en cada uno de los elementos, incluso no solo en intensidad, sino también en color, ¿no? Para darle la información que queramos. Este es un proceso, evidentemente, que lleva también un tiempo, pero como veis, estamos dentro de SketchUp. Es decir, es el mismo proceso que hemos seguido. Hay que aprender pues una serie de opciones básicas para poder llegar a una escena como esta, pero hemos abarcado desde el principio de lo que es el trabajo hasta la visualización final de lo que es el proyecto, ¿eh? Y básicamente pues es eso, es un poco la idea que quería transmitiros. Seguramente alguno de vosotros ya tendrá presente algunas de estas cosas, pero si alguien es la primera vez que se acerca a SketchUp, creo que es una buena forma de ver cómo SketchUp es un programa que está presente, ¿no? en todo el proceso, desde el principio hasta el final, desde lo más grande desde el punto de vista conceptual hasta el detalle más pequeño. Entonces, pues bueno, si os quedáis con esa idea, yo me voy contento ya.